las diferencias de manera bien didáctica y de manera directa, que es lo mejor. Dentro de los pasos que seguían para la investigación documental, ustedes tenían un paso que se llamaba elaboración de fichas referenciales. Y ya habíamos dicho que las fichas referenciales no se dice simplemente fichas, ¿no? Eso es una ambigüedad, porque hay que distinguirlas de entrada para no equivocarnos. Las fichas referenciales podían ser bibliográficas o podían ser fichas referenciales hemerográficas. Dijimos que se llamaban bibliográficas cuando los datos que registramos nosotros en una cartulina, ¿no? En un pedacito de cartulina o en un papel, servían para identificar a cada uno de los libros que habíamos leído para que sirvan de respaldo a nuestro trabajito. Simplemente eso. Cuando dice usted bibliográfica, pues está clarísimo, ¿no? Biblio es libro. Entonces los datos que usted registra ahí corresponden a un libro. Y como usted ve acá, tiene en el primer ejemplo el apellido del autor. A su lado están las iniciales de su nombre. No sé por qué toma apuntes. Si le hice las diapositivas para que mire qué es lo nuevo que le estoy diciendo. Nada. Solo le estoy mostrando cómo se hace. Entonces ahí tiene usted, en el primer ejemplo, siempre va a tener al autor, ¿no? Al empezar, porque es el dato más importante. Entonces ahí tiene apellido del autor y dos iniciales de sus nombres, fíjense, ¿no? Como está escrito. Al lado, entre paréntesis, está el año de edición del libro. Mírelo bien. Luego está el título de la obra. Cuando hable tiene que ser con propiedad, ¿no? No diga simplemente el título, porque es una ambigüedad decir eso, ¿no? ¿El título de qué? ¿El título del autor? No, ¿verdad? El título de la obra, ¿sí? Y en este caso, fíjense, hay dos puntos. Quiere decir que lo que sigue es un subtítulo. ¿Por qué razón? En este caso, este fascículo corresponde a una colección. Dentro de esa colección, el título va a ser el mismo, pero lo que va a variar va a ser el subtítulo. Cada fascículo, así como decir por entregas, ¿no? Antes venían algunos libritos en las ediciones del diario El Deber, por ejemplo. A eso se le llamaba un fascículo, ¿no? En cada domingo, o día X, acompañando al periódico, venía un librito, ¿no? Eso es un fascículo, ¿ya? Entonces acá está en una colección, el autor es el mismo, el título de la obra es el mismo. Lo que va a variar acá es un subtítulo. Este que yo tomé para obtener estos datos se llama de las formulaciones verbales a las matemáticas. Pero hay otro, por ejemplo, que se llama de la biología a la química, ¿ya? Hay otro que se llama de la historia a la literatura. ¿Nos entendemos? Y el autor es el mismo,
el título es el mismo, dice Construcción de teorías en ciencias sociales, ¿no? Y acá, en lugar de este fascículo, yo podía haber tomado el otro, ¿no? De la biología a la química, ¿no? O de la historia a la filosofía, o de la historia a la literatura, ¿ya? Son varios fascículos que él tiene. Entonces, después de los 2 puntos, en este caso, en esta identificación del libro, ¿ya? Hay un subtítulo que es de las formulaciones verbales a las matemáticas. Formulación verbal, cuando usted lo dice a través de la voz, ¿no? El dato que le sigue en este caso, en este libro, es el país de edición. Luego tiene la editorial responsable y enseguida el número de edición. Mendoza no lo veo, no sé desde qué lugar ha tomado su... Ahora sí, más o menos. Entonces aquí tenía apellido e iniciales del nombre del autor, año de edición del libro, título de la obra, en este caso subtítulo, no siempre lleva subtítulo una obra, editorial responsable y número de edición. Discúlpeme un segundo, mi gata no me deja en paz. Venga, venga. Aquí a la entrada. Muy bien. En el segundo ejemplo que le puse, los autores son 2. Ahí están, usted los ve. Hay un título. Luego, acá está el país de edición y la ciudad, Ciudad México, Distrito Federal. ¿Ya? Cuando usted dice, por ejemplo, Buenos Aires, por lo general no hay necesidad de poner Argentina. Buenos Aires es una ciudad conocidísima. Cuando usted dice París, igual, ¿no? No necesita poner Francia. Ya, no sé, cuando usted dice Madrid, tampoco necesita decir España. Todos sabemos eso, pero imagínense cuando dice Santa Cruz. No conoce ni el loro, ¿no? Entonces tiene que poner Santa Cruz, Bolivia. ¿Ya? En este caso ellos han querido poner la ciudad y hasta la pusieron, ¿no? México, Distrito Federal, la editorial responsable, y acá le hace una aclaración de que es la primera edición en español. ¿Por qué es importante la editorial, estimados? Dentro de la ciencia siempre se busca la verdad. No estamos con tentativas, ¿no? Sino con seriedad. Entonces lo que usted busca es información seria, concreta y verdadera. La editorial, una buena editorial, a usted le está garantizando que todo lo que usted encuentra como contenido en esa obra está comprobado. ¿Hasta ahí? Sí, doctora. Ya, gracias. No puedo yo abrir un librito que compre de los que suben
ofrecer los ómnibus de viaje interprovincial o interdepartamental, esos que bajan del internet y los imprimen en colores y qué sé yo, no me sirven para nada. ¿Cuál es la editorial responsable que me está diciendo estos datos son concretos, son verdaderos y los podés usar para respaldar tu trabajo? Bien, aquí una variante. Siguen siendo fichas referenciales bibliográficas. Todo lo que usted ve registrado corresponde a la identificación de un libro en cada caso. Pero aquí hay un agregado, fíjese en negrita, hay una expresión latina, ¿no? Una abreviatura en latín, dice et al, que acostúmbrase al uso del latín. Dentro de la ciencia, sobre todo de la nuestra, de la medicina y de la medicina veterinaria, siempre va a encontrar el latín, porque es la lengua científica, igual que el griego, ¿no? Todito el tiempo usted, en la terminología nuestra, 70% está el griego, 20% el latín, y solo 10 disque castellano, ¿ya? Entonces aquí usted encuentra una abreviatura, y aquí está en latín. Podía haberla puesto en español, y si la traduzco significaría o sería Y y en el al col, sería y col, abreviatura de y colaboradores, ¿ya? Entonces en latín dice lo mismo: Hernández, Sampier y Roberto y colaboradores. Si quiero, en lugar del latín pongo y col. Bien, el título de la obra es Metodología de la Investigación y es el libro que más abunda en los anaqueles de nuestra biblioteca. Le hablo de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La razón es porque es un libro esencial, básico. Todas las ediciones, hasta creo la de hace 5 años atrás, las tenemos. Y este equipo de gente, este es un equipo de gente, son mexicanos, han venido a vernos varias veces, nos han honrado con su visita, ¿ya? Entonces acá yo no puedo anotar a 5 personas, es un equipo de 5 personas, no puedo poner los 5 autores. Cuando los autores son más de 2, porque de 2 no hay ningún secreto, yo le mostré en la ficha anterior, pero de 3 para adelante sí, y aquí son 5, entonces usted pone et al, que significa y col, vale decir y colaboradores, ¿ya? El libro es Metodología de la Investigación, lo tenemos hasta en CD, México, Distrito Federal y una editorial, la más importante, ¿no? McGraw-Hill. La anterior que le mostré también trabajamos con estas editoriales que son responsables y el material que editan nos viene muy bien a nosotros en la carrera, ¿ya? Y ahí al final, fíjense, está el año de edición del libro. Ahí ya ha encontrado un cambio, que era ese et al. Ahora, acá en su otra ficha hay un autor, tiene apellido en inglés, nombre en inglés, ¿sí? Está el título de la obra, el número de edición, el lugar de edición del libro, la editorial responsable, que es el Fondo de Cultura Económica. Hay 2 cifras, la primera corresponde
al año de edición del libro, y la segunda, después del punto, la cantidad total de páginas. Dice que este libro tiene 236 páginas totales. Ya le estoy mostrando las variantes que hay en la elaboración de fichas referenciales bibliográficas. Y acá hay otra información importantísima. Le está diciendo que esta obra primero se editó en inglés y que su título original era este, y que esa edición es del año 59, o sea, la primera vez que esta obra salió para el mercado. Y otro dato importantísimo: ¿quién tradujo la obra del inglés al castellano? ¿Ya? Entonces son las variantes que usted tiene para elegir al identificar un libro. Recibimos muchos libros. La ciencia en la actualidad viene en inglés. Para nosotros, veterinarios, también viene en francés. ¿Por qué? La primera escuela de veterinaria en el mundo pues se fundó allá, ¿no? En Francia. ¿Ya? Entonces hay bastante material también en francés y tenemos las traducciones. Otros libros que va a encontrar en nuestra biblioteca en abundancia están en portugués, sobre todo los de piscicultura, porque se supone que la Amazonia pues es el lugar que tiene todas las variedades de peces en el mundo. Y hay una lengua que nos involucra a muchos, ¿no? De los que vivimos alrededor, que es el portugués. Y usted con el tiempo va a tener que aprender inglés. Todos lo hemos aprendido, todos. ¿Ya? Porque ya le dije, la ciencia viene en inglés. Y también va a entrenar su portugués. Nosotros no estamos tan lejos, ¿no? Estamos al ladito nada más. Bien, entonces acá ve la importancia de un traductor y hay que anotarlo, hay que darle el crédito que le corresponde. Aquí el ejemplo más sencillo, seguimos con las bibliográficas, referenciales bibliográficas. Un librito de nosotros, ¿no? Boliviano, ¿verdad? Don Alcides Arguedas, ¿no? Ahí lo tiene usted, Pueblo Enfermo. Lo que le había dicho La Paz, y tiene que decir Bolivia, pues no, porque si no nadie, ¿qué será eso? ¿No? ¿Qué será La Paz? ¿No? Bien, la editorial responsable, el número de edición y el año de edición del libro. Esa es la fecha más sencilla que hay, ¿ya? Y las tesis, estimados, sean de grado o de posgrado, le estoy hablando de las tesis que defienden ustedes cuando terminan todo el pensum de la carrera, y las otras que defendemos nosotros para la maestría o para el doctorado o para el postdoctorado, se clasifican dentro de los libros, ¿ya? O sea que la ficha que usted levanta de cada tesis es referencial bibliográfica. Y aquí le puse un ejemplo. Ahí dice en negrita tesis de grado, está apellido de su autora, la doctora Patricia Ruiz, ¿ya? Está el año, pero usted dice, ¿pero año de qué? Porque no es un libro, es una tesis, ¿verdad? Está empastada, ¿no? No es un libro de editorial McGraw Hill, Limusa, Trillas, etc. No, es un empastado, ¿verdad?
Entonces, ¿qué ha pasado aquí con el año? El año que se pone, estimados, en la tesis ya sea de grado o de posgrado, es aquel dentro del cual se defendió esa tesis. Y aquí me está diciendo que Patricia Ruiz defendió su tesis en 1997. ¿Ya? Y ahí está el título. Me dice que era larguísimo, como la mayor parte de las tesis. ¿Ya? Y que ella es veterinario, pero defendió una tesis en economía, ¿no? Hizo un cálculo. Calculó cuánto costaba producir pollos en cada granja. Y ella hizo en 9, como dice ahí, en Trinidad. Y aquí abajo le está avisando que es una tesis de grado. Y le dice que Trinidad corresponde a Beni y Beni corresponde a Bolivia. ¿Hasta ahí? Y le está diciendo que hay una editorial responsable que garantiza que la información es fidedigna. Y esa editorial se llama Universidad Técnica del Beni. ¿Ya? Esa es la editorial. Nosotros como Universidad La Gabriel garantizamos, ¿no? El contenido de las tesis que se defienden en cada una de nuestras facultades. Somos las editoriales acreditadas. Ahora sí cambió. Son referenciales, pero ya no hablamos de libros. Estamos hablando de revistas y de periódicos. Y ahí arriba, usted está viendo mi apellido y mi nombre. Y al lado hay un entrecomillado, y usted dirá qué es. Recuerde que es una revista y que en una revista escriben varias personas. No es como en un libro. Entonces lo que ve, entre comillas, es el título del artículo. Y al lado, otra vez el latín, dice in. Podía ponerlo en castellano, que viene a ser en. Ahí dice que este artículo está publicado en Carretón Cultural, que es una revista prefectural de cultura, que dentro de esta revista, en el número 1 se encuentra ese artículo, y que la edición tuvo lugar en Santa Cruz, Bolivia, en el mes de junio de 1998, y que usted lo tiene el artículo en la página 13. Le está hablando de revistas. Acá, estimado, usted no ve un apellido. Quiero que recuerde que a veces la editorial asume la autoría de una revista. El caso de los diccionarios es el mismo. Son las editoriales las que asumen la autoría de los diccionarios. No hay un autor individualizado. Entonces aquí usted eso es lo que está encontrando. Y le está diciendo cómo se llama, cuál es el título de la revista, en qué año salió. Usted ya sabe que, entre comillas, acá está el artículo, y le está diciendo que es de septiembre, usted ya sabe, de 1994, y que lo encuentra en 2 páginas, ¿no? En la 51 y en la 52. Esto corresponde a diarios. Y ahí usted tiene el apellido
alcance el título del artículo que él publicó en su periódico, en su diario, que es El Deber, ¿ya? El lugar de edición, el mes de edición y el día, porque es un diario, el año y la columna, la página en la que está. Acá se repite, es lo mismo, pero en Perú, otro diario. Todo esto que le he mostrado corresponde a fichas referenciales. No se confunda con estas otras. Estas otras que le estoy mostrando son de contenido. Y usted ya sabe que son textuales, ideográficas y mixtas. Esta es una textual, yo ya le había dicho que usted copia al pie de la letra, no más de 4 líneas, lo que un autor está diciéndole y lo pone entre comillas. Si no lo pone, se llama plagio. Esto que ve usted acá que dice la ciencia es el título de la monografía que él hizo. El joven que estaba utilizando este material para respaldar su monografía, ¿no? La monografía que hizo era sobre la ciencia y ahí copió al pie de la letra. Y está diciendo cuál era el autor, mejor dicho, cuáles eran los autores, el título de la obra, la página de la que obtuvo esa cita textual. Lo mismo, solo que acá le dice que antes de esto había otras cosas dichas y después hay otras, pero que a él no le interesaba ni el antes ni el después. Por eso tomó estas líneas, esta cita y respetó la normativa, las comillas, porque no son sus palabras, sino palabras ajenas. Entonces usted tiene que ponerlas entre comillas. Bien, acá ya no, porque esta ficha ya no es textual, es ideográfica. Quiere decir que usted tomó la idea ajena, pero usted la resumió, las palabras son de usted y por lo tanto no le pone comillas porque son palabras de usted, pero la idea es ajena y usted la respeta, por eso ha puesto el nombre del autor y el título de la obra y además acá indica de qué página obtuvo la idea, ¿ya? Y el resumen es de usted. Y esa es una ficha ideográfica o de resumen. No va entre comillas. Lo mismo, solo que acá resumió más. Son varias páginas. Igual no tiene por qué ponerle comillas. Bien, esta es una mixta. Y usted ya supone que resulta de combinar una textual con una ideográfica y aquí al revés, una ideográfica con una textual. Ahí está. Él, las 3 primeras líneas que ha puesto son de su resumen y acá ha respetado lo que decía el autor. Hasta ahí puede hacerlo, empezar por la textual o empezar por la ideográfica. Espero que se haya comprendido esto, estimados. Y Sí, doctora. perfecto, hasta hoy en la nochecita ya les voy a avisar lo del examen, ¿ya?